Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo rápido porque es otra de las preguntas que se hace la gente y la pregunta es ¿cuánto espacio necesita un árbol de aguacate? Aquí estamos viendo aquí algunas plantas y vamos a ver algunos vídeos de podas porque va relacionado. ¿Cuánto espacio necesita una planta de aguacate? Es una pregunta, espacio entre plantas o espacio, la pregunta es esta, es lo que se pregunta a la gente, ¿no? ¿Cuánto espacio necesita una planta de aguacate? ¿No? Vamos a hablar un poquito del espacio entre plantas, que cada agricultor pues lo lleva a su manera, o un espacio porque tú quieres sembrar un aguacate en tu jardín, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esto. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón del símbolo de la campana, hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando sube nuevos vídeos, que da like, que deja comentario y que comparte los vídeos. Sobre todo a la gente que comparte los vídeos, animo a la gente a que comparta los vídeos, que es una manera de ayudar al canal y para que llegue esta información pues a la gente que también que lo necesita. También decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, gente que se esté iniciando en esto del cultivo del aguacate, me podéis contactar por ahí. No sería de manera gratuita, pero serían por un precio económico. Me han hecho varias sobre pues lo más común, fertilización, cómo abonar las plantas, qué tipo de abono en qué época, todas estas cositas las podemos ver ahí por un precio económico y te quedaría todo resuelto. También tengo un curso de identificación, perdón, de identificación de carencias nutricionales, un vídeo de 1 hora, cuando a las plantas le faltan todos los nutrientes, lo vemos ahí, para que tú aprendas a interpretar con tus propios ojos cuando a la planta le está faltando pues nitrógeno, fósforo, boro, zinc, hierro, vemos todos los elementos ahí. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Cuánto espacio necesita una planta de aguacate? Entre cultivos, yo por ejemplo la distancia que tengo de mis árboles es de 5 por 5. Yo creo que para el cultivo del aguacate es una de las plantaciones más recomendadas. Para mi gusto y por lo que yo he visto, 5 por 5. Hay quien siembra a 6 por 6. Y esto es una isla, los terrenos son pequeños. Ahora vamos a hablar también un poco de una manera que yo al igual lo hubiera hecho así al principio, pero bueno, también requiere un poquito más de inversión porque tienes que comprar más plantas, tienes que poner, si son microaspersores, más microaspersores, si es goteo, pues al igual no te sale tanto la diferencia, pero bueno, hay una manera que hay gente que lo está haciendo, yo lo veo bien, que es... lo llaman de manera intensiva. Están... perdón. De manera intensiva. Esto significa que están sembrando plantas de aguacates más juntas. Y como aquí pues los espacios son más reducidos, no son grandes extensiones, pues porque son islas volcánicas, son trozos pequeños de terreno bueno para trabajar. Entonces, lo que están haciendo es sembrar plantas a 3 metros, 3 metros y medio. ¿Qué pasa con esto? El aguacate es una planta grande. Un aguacate, si no haces podas, ahí estamos viendo algunas plantas. Esto es en la huerta de un amigo. Esta no es mi finca, que se la podé el año pasado. Y estamos viendo ahí cómo podemos también controlar el tamaño de la planta haciendo podas. Pero ahora vamos con esto. 3 por 3, 3 metros y medio por 3 metros y medio. Eso es una cosa muy pequeña, muy poco espacio para una planta de aguacate. 3 metros y medio entre plantas. ¿Qué es lo que pasa? Que después en un futuro vamos a eliminar la planta que hay en medio y las plantas se van a quedar a 6 metros o a 7 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros los primeros años vamos a estar cosechando más cantidad de aguacates porque son más plantas las que tenemos en nuestro terreno, ¿vale? Entonces ese sería el concepto, pero a la larga es casi imposible tener un cultivo a 3 metros. No digo que sea imposible, pero pierdes mucho. ¿Sabes? Lo que están haciendo, y con esto termino porque esto no tampoco es va relacionado, pero tampoco quiero hacer un vídeo de podas. Lo que están haciendo en este cultivo intensivo es podan primero un año, podan un lado de los árboles. Y para que, claro, ese año por ese lado no vas a cosechar aguacate.
y el otro lado va a florear y va a producir fruta. Al otro año hacen lo contrario, podan el otro lado y dejan que el otro lado floree y eche fruta. Es un poco... Esto aparte no me gusta. A mí lo que yo veo en un cultivo más intensivo es sembrar las plantas a 3 metros, 3 metros y medio. Los primeros años, a partir del tercer, cuarto año, ya la planta le vas a dejar los aguacates. Durante los 3 años siguientes, que la planta va a ir creciendo, puedes cosechar aguacates de todas las plantas, pero a partir de, yo que sé, del sexto, séptimo, octavo año, que ya las plantas son muy grandes, ya estás haciendo podas y siempre se están tocando las plantas, porque son 3 metros, ¿no? Es muy poco. Eliminas la planta del centro y ya te quedan los árboles pues a unos 6 metros, ¿vale? Si no, a 5 metros, 4 metros y medio también he visto que lo están sembrando. No está mal, de entre 4 metros y medio. Pero acordémonos de esto. El árbol de aguacate es un árbol grande. Es un árbol bastante grande. ¿Cómo nosotros controlamos el espacio? O si lo quieres en un jardín o tienes tu casa cerca. Yo no recomiendo sembrar un árbol de aguacate muy cerca de tu casa. Hay gente que los tiene, yo sé gente que los tiene, no le ha ido mal, no le ha levantado el piso, pero hay que tener cuidado, Yo no lo recomiendo. Si es muy cerca de tu casa, yo no lo recomiendo. El árbol de aguacate es un árbol que se hace muy grande. ¿Cómo nosotros controlamos el tamaño del árbol? Realizando podas, como vemos aquí. Realizando podas en el árbol siempre va, tú le cortas las ramas, el árbol va a reventar por atrás, porque el árbol no quiere morirse, el árbol va a echar nuevos brotes por la parte de atrás. Y así siempre vamos a ir controlando el tamaño del árbol. Al controlar nosotros la parte aérea del árbol, que son las ramas, también el sistema radicular se adapta al árbol que es, o sea... No es que el árbol por arriba vaya a estar pequeño y después el sistema radicular vaya a estar inmenso, no, porque le estás cortando crecimiento, va a brotar, siempre va a estar brotando por detrás y pues también vas a controlar el sistema radicular, ¿vale? Pero acordémonos de esto, el aguacate es un árbol bastante grande. ¿Qué decir yo de una planta, de gente que lo quiere sembrar en un jardín? No, depende... Es que a menos de 6 metros de tu casa yo no lo sembraría. Yo no lo sembraría muy cerca de tu casa. Si no tienes un jardín, si ya es una distancia un poco más, eso, a partir de 6 metros, 6, 10 metros. No, 6 metros no, más. 6 metros no, más. Mínimo 10 metros de al lado de tu casa. Y si tu jardín es grande y lo puedes sembrar en la esquina ya, más alejado de tu casa, de tu vivienda, y lo controlas un poco con podas, pues es eso. Ahí estamos viendo diferentes tipos de árboles ahora. Y eso, se puede ir controlando con podas. Pero acordémonos que el aguacate es una planta grande. Entonces, en cultivo, yo ya te estoy dando unas pautas a seguir, según mi experiencia y lo que he visto en otras fincas. Para mí, uno de los cultivos más ideales es a 5x5, 5x4 también, te ahorras un poquito más de espacio y puedes poner alguna planta más. 5x4 también está bien, para aprovechar un poquito más el terreno. Y eso, o 6, ya quien tenga muy grande y tal, pues quien lo quiera sembrar a 6x6, también está bien. Y siempre vamos a estar podando, siempre las plantas de aguacate necesitan sus podas de aclareo, sus podas de mantenimiento. No nos interesa tener plantas de aguacate muy altas, después se hace muy difícil cosechar los aguacates, o sea que tampoco nos interesa tener plantas de aguacate muy altas. Es más, cuando vienen vientos, cuanto la planta más alta más alta es el árbol, eso es una cosa de lógica, más se zarandean las ramas y más fruta se va a caer al suelo. Sin embargo, si son árboles un poco más pequeños, un poco más compactos, cuando vienen los vientos, pues aguantan un poquito más. También lo tengo comprobado. Si viene un temporal fuerte te los va a botar igual, pero te los bota más si el árbol es más alto. Se zarandean más las ramas, ya te lo digo yo, que lo he comprobado en diferentes fincas.
Y en árboles de jardín, para terminar este vídeo, que no se haga más largo, perdón, no te puedo dar una recomendación. Acuérdate, es un árbol grande, tienes que ver la distancia que tiene de tu casa, de tu patio, perdón, incluso en un patio, te puede hacer por levantar el patio. No es tan común, porque he visto árboles de aguacate sembrados en patios y no es tan común que haga por levantar patio, pero yo no me arriesgaría. Yo no me arriesgaría y lo plantaría a varios metros, más de 10 metros de una vivienda, de un pajero, como se llama aquí, una casa donde guardas los abonos, para evitar problemas, ¿vale? Es mi recomendación. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, se me ha hecho un poquito largo. Espero que les haya servido el vídeo. Acordémonos que si nosotros hacemos podas, si nosotros siempre estamos pendientes de ese árbol y hacemos podas, pues sí, lo podemos sembrar más cerca de una vivienda o de un cuarto de estos donde guardamos los abonos, de alguna terraza. Siempre haciendo podas vamos a mantener también la parte aérea y también la parte radicular más controlada. Pero hay que hacer las podas para que no te crezca mucho el árbol. Entonces, y siempre tienes que estar pendiente de ese mantenimiento para que no coja mucho tamaño, no crezca demasiado. Bueno, espero poder haber respondido esta pregunta. Al final se me ha hecho el vídeo un poco largo, pero eso, un saludo.